veterano latino olvidado entra en una corte de tráfico, y en un momento inesperado, la jueza reconoce su nombre, y toda la sala se levanta en señal de respeto. La mañana comenzó como cualquier otra en la Corte Municipal del Condado de Medina, Los Ángeles. La sala de audiencias número 3 se llenaba gradualmente con una mezcla típica de ciudadanos, algunos nerviosos por sus primeras infracciones de tráfico, otros resignados después de múltiples comparecencias, y unos cuantos abogados que revisaban sus notas de último minuto. El ambiente era rutinario, casi monótono, con el zumbido constante de conversaciones susurradas y el ocasional llanto de un bebé. Antes de seguir, comenta desde qué parte del mundo lo estás viendo y asegúrate de suscribirte porque la historia de mañana es una que no querrás perderte. Entre toda esta multitud, sentado en la última fila como tratando de pasar desapercibido, estaba don Aurelio Mendoza. A sus 75 años, su figura pequeña y encorvada se perdía entre los asientos de madera. Vestía una camisa de trabajo azul desteñida por años de lavado, pantalones de mezclilla remendados con cuidado y zapatos negros que brillaban a pesar de su edad. En sus manos temblorosas sostenía una citación arrugada por el manejo constante, y aunque su cuerpo mostraba los estragos del tiempo, sus ojos oscuros mantenían una chispa de dignidad que los años no habían podido apagar. Don Aurelio había llegado 2 horas antes de su cita programada, no por nerviosismo, sino por costumbre. Toda su vida había llegado temprano a cada compromiso, cada trabajo, cada obligación. Era un hábito forjado en los campos de batalla de Vietnam, donde la puntualidad podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora, décadas después, seguía siendo el primero en llegar, aunque el mundo parecía haberlo olvidado. La citación que sostenía era por una infracción menor. Había estacionado su vieja camioneta Ford en una zona restringida, mientras visitaba el hospital de veteranos. Había sido una emergencia médica, pero eso no importaba al oficial que escribió la multa. Para el sistema, don Aurelio era solo otro número, otro caso más en la interminable lista de infracciones diarias. La jueza María Elena Vázquez entró a la sala con su toga negra ondeando detrás de ella. A sus 52 años, había visto todo tipo de casos y todo tipo de personas. Nacida en Guadalajara pero criada en Los Ángeles desde los 5 años, había trabajado incansablemente para llegar a donde estaba. Su camino no había sido fácil. Había sido la primera en su familia en graduarse de la universidad, la primera en ir a la escuela de leyes, y ahora era una de las pocas juezas latinas en el condado. Mientras se acomodaba en su asiento elevado, la jueza Vázquez revisó rápidamente la lista de casos del día. 37 casos, la mayoría infracciones menores de tráfico, algunas disputas civiles pequeñas y varios casos de primeros delitos. Era un martes típico, nada fuera de lo ordinario. Sin embargo, algo en su interior le decía que este día sería diferente, aunque no podía explicar por qué. El secretario del tribunal, un hombre de mediana edad llamado Robert Chen, se aclaró la garganta y comenzó a leer la lista. Su voz monótona llenó la sala mientras iba llamando caso por caso. Los nombres se sucedían uno tras otro. Johnson, García, Smith, Rodríguez, Williams. Cada persona se acercaba al estrado, escuchaba la lectura de su infracción, pagaba su multa o acordaba una fecha para juicio, y se marchaba. Era una danza rutinaria que se repetía día tras día. Don Aurelio escuchaba pacientemente cada nombre, esperando el suyo. Había traído un pequeño cuaderno donde había practicado escribir su declaración. Su letra temblona pero cuidadosa llenaba las páginas con una explicación de por qué había estacionado en esa zona. Quería explicar sobre su cita médica, sobre los dolores que lo aquejaban desde Vietnam, sobre cómo a veces caminar distancias largas se volvía imposible, pero más que nada, quería que alguien lo escuchara, que alguien reconociera que él también era una persona con una historia que contar. Siguiente caso. Aurelio Mendoza por infracción de estacionamiento. Anunció el secretario,
pronunciando el nombre con la típica pronunciación anglosajona que transformaba la belleza del español en algo irreconocible. Don Aurelio se levantó, lentamente, sus rodillas crujiendo por la artritis que había desarrollado durante sus años de servicio militar. Comenzó a caminar hacia el frente de la sala, cada paso medido y deliberado. Su bastón golpeaba suavemente el suelo de mármol, creando un ritmo que parecía contar la historia de cada año vivido. La jueza Vázquez levantó la vista de sus papeles, preparándose para otro caso rutinario de infracción de estacionamiento. Pero cuando sus ojos se posaron en la figura del anciano que se acercaba, algo cambió en su expresión. Había algo familiar en la forma en que el hombre caminaba, en la manera en que mantenía su postura erguida a pesar de la edad. ¿Podría deletrear su nombre para el registro, por favor?, preguntó la jueza, siguiendo el protocolo estándar. Don Aurelio se acercó al micrófono y con voz clara pero suave respondió: Aureliomendo será, su señoría. En ese momento, la jueza Vázquez sintió como si una corriente eléctrica hubiera atravesado su cuerpo. Ese nombre, esa voz, ese acento particular de Michoacán que reconocería en cualquier lugar del mundo. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras tomaba el expediente y leía más detenidamente. «Disculpe, señor», dijo la jueza, su voz cambiando de tono profesional a algo más personal. ¿Podría decirme su fecha de nacimiento? 15 de septiembre de 1948, su señoría, respondió don Aurelio, sin entender por qué la pregunta parecía tan importante. La sala, que había estado sumida en su rutina habitual de murmullos y conversaciones, comenzó a notar que algo inusual estaba ocurriendo. La jueza había dejado de lado todos los papeles y estaba mirando fijamente al anciano frente a ella. La jueza Vázquez se quitó lentamente los lentes de lectura y se inclinó hacia adelante. Su corazón latía con fuerza mientras las piezas de un rompecabezas de décadas comenzaban a encajar. Las historias que su abuelo le había contado, las fotografías amarillentas que guardaba su familia, los relatos de guerra que había escuchado en su infancia, todo comenzaba a cobrar sentido. «Señor Mendoza», dijo la jueza, su voz ahora cargada de emoción contenida, «¿sirvió usted en el ejército?» Don Aurelio se enderezó instintivamente, como si hubiera escuchado una orden militar. «Sí, su señoría. Primer batallón, regimiento, 27 de infantería. Serví en Vietnam de 1967 a 1969. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Incluso las conversaciones susurradas cesaron completamente. La jueza Vázquez cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió estaban brillantes con lágrimas contenidas. ¿Conoció usted a un soldado llamado Roberto Vázquez? ¿Roberto Vázquez de Guadalajara?, preguntó la jueza, su voz casi quebrantándose. Don Aurelio parpadeó varias veces, como si estuviera viendo un fantasma. Sus manos comenzaron a temblar más notoriamente, y tuvo que agarrarse del podio para mantenerse firme. Roberto Vázquez, murmuró, como si estuviera desempolvando un recuerdo guardado en lo más profundo de su corazón. ¿Beto? Sí, claro que lo recuerdo. Era mi compañero de Foxhole. Lo llamábamos Beto. Él salvó mi vida en Quesang. La sala entera contuvo la respiración. La jueza Vázquez se puso de pie lentamente, y por primera vez en sus años, como magistrada, su compostura profesional se desmoronó completamente. Roberto Vázquez era mi abuelo, dijo la jueza Vázquez, su voz ahora claramente quebrada por la emoción. Él nunca dejó de hablar de un soldado que lo ayudó cuando fue herido. Un soldado de Michoacán que se quedó con él toda la noche bajo fuego enemigo, que le cantó canciones mexicanas para mantenerlo despierto hasta que llegara la ayuda médica. Don Aurelio se llevó una mano temblorosa al corazón, como si tratara de contener el torrente de emociones que amenazaba con desbordarse. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas, surcando caminos que parecían haber estado esperando este momento durante décadas. Beto era un buen muchacho.
susurró don Aurelio, su voz ahora cargada de nostalgia y dolor. Él tenía una foto de una niñita pequeña. Siempre decía que iba a regresar para ver a su nieta graduarse de la escuela. Decía que ella iba a ser alguien importante algún día. La emoción en la sala era palpable. Varias personas habían comenzado a llorar. Incluso los abogados más curtidos se encontraron limpiándose los ojos disimuladamente. El secretario del tribunal había dejado de tomar notas y observaba la escena con asombro. Él logró regresar, dijo la jueza, ahora de pie y con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Regresó y me vio graduarme no solo de la escuela, sino de la universidad y de la escuela de leyes. Vivió para haber cumplido su sueño, y todo gracias a usted, señor Mendoza, gracias a su valentía y su bondad. Don Aurelio se tambaló ligeramente abrumado por la magnitud del momento. El círculo que había comenzado en los campos de batalla de Vietnam se cerraba ahora en una sala de audiencias de Los Ángeles, más de 50 años después. La jueza Vázquez bajó de su estrado, algo completamente inusual en cualquier tribunal. Con cada paso que daba hacia don Aurelio, la formalidad del procedimiento judicial se desvanecía, reemplazada por algo mucho más profundo y humano. Señor Mendoza, dijo la jueza, ahora frente a frente con el anciano veterano, usted no solo salvó la vida de mi abuelo en Vietnam, usted salvó mi vida también, y las vidas de mis hijos, y las vidas de todas las personas que he podido ayudar desde este estrado. Su acto de heroísmo en una jungla lejana creó ondas que siguen extendiéndose hasta el día de hoy. Don Aurelio intentó hablar, pero las palabras no salían. Décadas de silencio, de sentirse olvidado, de cargar solo con los recuerdos de la guerra y los sacrificios hechos. Todo se desmoronó en ese momento. Por primera vez en más de 50 años, alguien reconocía lo que él había hecho. Alguien entendía el precio que había pagado. La jueza extendió su mano y tomó la del veterano entre las suyas. En nombre de mi familia, en nombre de mi abuelo que ya no está con nosotros para agradecérselo personalmente, y en nombre de esta corte, le digo, gracias por su servicio, gracias por su sacrificio, y gracias por permitir que mi abuelo regresara a casa. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie en esa sala olvidaría jamás. Un joven abogado en la tercera fila se puso de pie lentamente. No dijo nada, simplemente se mantuvo erguido en una posición de respeto. Segundos después, una madre, con su hijo pequeño, hizo lo mismo. Luego un oficial de policía. Después una anciana que esperaba su turno para un caso de tráfico. Como una ola que se extiende por el océano, persona tras persona comenzó a ponerse de pie. No hubo palabras, no hubo órdenes. No hubo anuncios. Fue un movimiento espontáneo, orgánico, nacido del reconocimiento colectivo de que estaban en presencia de algo sagrado, un héroe olvidado que finalmente recibía el reconocimiento que había merecido durante décadas. El secretario del tribunal se puso de pie, los alguaciles se pusieron de pie, los periodistas que cubrían casos rutinarios dejaron sus cámaras y se pusieron de pie. Incluso los niños pequeños, sin entender completamente lo que ocurría pero sintiendo la solemnidad del momento, se mantuvieron quietos y respetuosos. En menos de un minuto, toda la sala estaba de pie en silencio, rindiendo homenaje a don Aurelio Mendoza. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el único testigo constante de todas las historias que esa sala había presenciado. Don Aurelio miró a su alrededor, abrumado por la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Sus ojos, húmedos por las lágrimas, recorrieron cada rostro en la sala. Vio respeto, vio gratitud, vio reconocimiento. Por primera vez en décadas, no se sintió invisible. Por primera vez desde que regresó de Vietnam, se sintió verdaderamente bienvenido a casa. La jueza Vázquez, también de pie junto al veterano, alzó su voz para romper el silencio sagrado. Damas y caballeros, estamos en presencia de un verdadero héroe americano, un hombre que sirvió a su país con honor, que salvó vidas en tierras lejanas y que ha llevado las heridas de esa guerra en silencio durante más de 50 años.
La voz de la jueza se hizo más fuerte, más firme, llevando el peso de la emoción pero también la dignidad de su posición. El caso contra el señor Aurelio Mendoza queda desestimado. Pero más que eso, quiero que conste en el registro oficial de esta corte que hoy hemos tenido el honor de estar en presencia de un veterano de guerra, un héroe, un hombre que representa lo mejor de lo que significa servir. Los aplausos comenzaron, suavemente, un reconocimiento respetuoso que gradualmente creció hasta convertirse en una ovación ensordecedora. Don Aurelio, abrumado por la emoción, intentó mantener la compostura militar que había conservado toda su vida, pero las lágrimas siguieron fluyendo. Señor Mendoza, continuó la jueza cuando los aplausos se desvanecieron. Mi abuelo me contó que usted le cantaba canciones de Michoacán durante esa noche terrible en Vietnam. ¿Podría decirnos cuál era su canción favorita? Don Aurelio sonrió a través de sus lágrimas, el primer gesto de verdadera alegría que había mostrado en años. Con voz temblorosa pero clara, respondió. Le cantaba La Llorona, su señoría. Decía que le recordaba a su tierra, a su familia. ¿Podría cantarnos solo un verso?, pidió la jueza suavemente. Para cerrar el círculo, para honrar la memoria de mi abuelo. Don Aurelio cerró los ojos por un momento reuniendo fuerzas de algún lugar profundo en su alma. Luego, con una voz que había consolado a un joven soldado herido décadas atrás, comenzó a cantar. Todos me dicen el negro, llorona negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Su voz, aunque quebrada por la edad, llevaba una belleza y una tristeza que tocó cada corazón en esa sala. No era una voz perfecta, pero era una voz que había cantado para salvar una vida. Una voz que había llevado esperanza a través de la oscuridad de la guerra. Cuando terminó de cantar, el silencio que siguió fue diferente del anterior. Era un silencio de reverencia, de conexión, de comprensión. En esa sala de audiencias, por unos momentos, las barreras de raza, clase social, edad y circunstancia se desvanecieron. Todos eran simplemente seres humanos, reconociendo la humanidad y el heroísmo de otro. La jueza Vázquez se acercó más a don Aurelio y le susurró algo al oído. El anciano veterano asintió y sonrió, una sonrisa que transformó su rostro arrugado en algo radiante. El señor Mendoza ha aceptado mi invitación para cenar con mi familia este domingo, anunció la jueza a la sala. Después de más de 50 años finalmente podrá conocer a la familia que ayudó a preservar. Los aplausos estallaron nuevamente, pero esta vez fueron acompañados de lágrimas de alegría. Varias personas se acercaron a don Aurelio para estrechar su mano, para agradecerle por su servicio, para asegurarle que nunca más sería olvidado. Un reportero local que había estado presente para cubrir casos rutinarios se dio cuenta de que acababa de presenciar una historia que cambiaría vidas. Ya estaba planeando el artículo que pondría la historia de don Aurelio en primera plana, asegurándose de que su heroísmo finalmente recibiera el reconocimiento que merecía. Cuando la sesión finalmente terminó, don Aurelio no se fue inmediatamente, se quedó en la sala, ahora vacía excepto por él y la jueza Vázquez, procesando todo lo que había ocurrido. Más de 50 años de cargar solo con sus recuerdos, más de 50 años de sentirse olvidado por el país al que había servido, habían llegado a su fin en una mañana extraordinaria. ¿Sabe qué es lo más hermoso de todo esto?, le dijo la jueza mientras recogía sus papeles. Mi abuelo siempre decía que los ángeles de la guarda vienen en todas las formas y tamaños. Él sabía que usted era su ángel de la guarda, y ahora yo sé que él tenía razón. Don Aurelio se secó los ojos con un pañuelo gastado que había sido de su padre. Su abuelo era un buen hombre, su señoría. Merecía regresar a casa. Todos merecíamos regresar a casa. Y ahora usted ha regresado a casa también, le respondió la jueza. Bienvenido a casa, señor Mendoza. Bienvenido a casa. Mientras don Aurelio salía de la sala de audiencias, su paso era diferente. Ya no caminaba como un hombre invisible, tratando de pasar desapercibido.
Caminaba como alguien que había sido visto, reconocido, honrado. El peso que había cargado en sus hombros durante décadas parecía más liviano. Afuera del tribunal, varias personas lo esperaban. Algunos querían estrechar su mano una vez más, otros querían escuchar más historias de Vietnam, y unos cuantos simplemente querían caminar junto a él hacia su auto, asegurándose de que supiera que ya no estaba solo. La historia de don Aurelio Mendoza y la jueza María Elena Vázquez se extendería más allá de esa sala de audiencias, se convertiría en un recordatorio de que el heroísmo a menudo pasa desapercibido, de que los actos de bondad pueden tener consecuencias que se extienden por generaciones, y de que nunca es demasiado tarde para que la justicia, en su forma más pura y humana, finalmente prevalezca. En los días que siguieron, don Aurelio recibió reconocimientos que había merecido durante décadas, pero más importante que cualquier medalla o certificado, fue el regalo de saber que su sacrificio había tenido significado, que su acto de heroísmo había permitido que una familia continuara su legado, y que finalmente, después de tantos años, había encontrado su camino de regreso a casa.